Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en esta reunión virtual. Los bendigo ahí en el lugar donde se encuentran y quienes nos están escuchando a través de Ambiente Estéreo 88.4. Que la paz del Señor llene sus corazones, transforme todas las cosas que están ahí por resolverse. Con la ayuda de Dios salimos adelante. Bienvenidos, pónganse cómodos. Hoy vamos a hacer lo que hemos venido haciendo durante estos miércoles. Oramos, tenemos los textos para memorizar, preguntas y respuestas, oración por las peticiones y la exposición de la palabra del Señor. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de aprender de ti, de tu palabra, de que nos puedas ministrar, Señor. Gracias por esta semilla incorruptible, Señor, que nos da vida. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros. Te pedimos que en este momento abras los ojos de nuestro entendimiento para recibir lo que tienes para nosotros preparado hoy. Bendecimos a cada familia, cada persona que se conecta, Señor, las personas que nos escuchan en los hospitales, en las cárceles, fuera de Colombia, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos todo nuestro ser para ti. Amén y amén. Amén. La Biblia es la palabra del Señor. Vamos a leerla y prestamos atención a la lectura del Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo capítulo 1. Recordamos el versículo que dejamos para la semana, versículo para memorizar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Repítalo conmigo, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo hacemos de nuevo, por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el Salmo, capítulo 2, el versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Qué generoso y qué afluente nuestro Dios. Él dice, pídeme. Es decir, no hay nada que podamos pedir que Dios no lo pueda dar. Él dice, si quiere, le doy las naciones, si las pide, pero la condición es pedir. A ver, repita conmigo el versículo del Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar estas alabanzas y luego vienen preguntas y respuestas. Grande y maravilloso. Gracias, Señor. Alégrate en esta mañana, iglesia, en el día del Señor. Cantemos al Rey de Gloria. Sí. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh,
ayer, Él es Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, gracias, Rey. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Dilo tú. Eres mi Dios y tú harás. 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 Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. ¿Cuántos pueden levantar y batir sus manos delante de la presencia del Señor? Él es muy exaltado. Gracias, Rey. Gracias, Señor. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra. Él es nuestro Dios. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Oh, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Oh, sí, Señor. Dale un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios y Él hará grandes cosas en nuestras vidas. En nuestras vidas se ha hecho conforme a nuestra fe. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Aleluya. Tus hijos hoy pueden presentarse confiados y agradecidos ante el trono de la gracia, Señor. Gracias porque hay confianza en nuestro corazón. Gracias porque vivimos confiados en ti, porque caminamos en la fe. Bueno, las preguntas y las respuestas. Seguimos con el libro de Efesios, la epístola a los Efesios. Y leeremos un versículo, de ahí sale la pregunta. Por favor, ustedes responden en el chat. De antemano los felicito
por su prontitud para responder, pero también por su exactitud con las respuestas. Así es de que, bueno, vamos al capítulo 4 de Efesios. Según Efesios 4:31, ¿qué es lo que nos debemos quitar? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Según Efesios 4:31, ¿qué es lo que nos debemos quitar? Respuesta: la amargura, el enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es lo que nos debemos quitar. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo debemos ser los unos con los otros? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta: ¿cómo debemos ser los unos con los otros? Efesios 4:32. Respuesta: benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué debemos perdonarnos unos a otros? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué debemos perdonarnos unos a otros? Efesios 4:32. Respuesta: porque Dios nos perdonó en Cristo. Así como fuimos perdonados, debemos perdonar a nuestros semejantes. Siguiente pregunta. Como hijos amados de Dios, ¿a quién debemos imitar? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados de Dios, ¿a quién debemos imitar? Efesios 4:32. La respuesta: a Dios. Debemos imitar a Dios. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Según Efesios 5:2, ¿por qué debemos andar en amor? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Según Efesios 5:2, ¿por qué debemos andar en amor? La respuesta: porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Última pregunta. ¿Cuál fue la ofrenda de olor fragante para Dios? Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta: ¿cuál fue la ofrenda de olor fragante para Dios? Efesios 5:2. Respuesta: el sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo. Prepárense porque vamos a orar por las peticiones, vamos a declarar un milagro en su vida. Y bueno, si tan solo puedes creer, Jesús dijo, todo es posible. Cantemos esta canción y luego oramos para un milagro. Gracias, Señor, porque hoy podemos declarar, y no todo el mundo puede hacerlo con confianza, que nada ha de faltarnos en ti y que tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Confiados, llenos de gozo, nos presentamos, Señor, confiados. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus
he sido bendecido por ti, por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti, por ti. He sido bendecido por ti, por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti, por ti. He sido bendecido por ti, por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti, por ti. He sido bendecido por ti, por ti, mi Dios. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti, por ti. He sido bendecido por ti, por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder llover. Oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Nada me faltará, mi Dios. Aleluya. Hay gozo en tu iglesia, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, oh cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. No hay nada que sea imposible para Dios, todo es posible. Dios es la fuente y Él es generoso, Él es misericordioso. Su bondad es inagotable. Dios está interesado en su vida y en mi vida, y Dios quiere que todo vaya bien. Somos los hijos de su amor. Todas las enfermedades, las situaciones adversas que nos han venido, las que estamos enfrentando, no es porque Dios nos las esté enviando. Es que vivimos en un ambiente bastante difícil, espiritualmente hablando. Pero tenemos la garantía de que con Dios todo es posible y saldremos, por supuesto, más que vencedores. Esa enfermedad no es tan grande como para que Dios no pueda sanarla. Esa necesidad no es tan grande como para que Dios no pueda suplirla. Él es todo suficiente. No sé cuánto valga su petición si la convirtiéramos a pesos, pero Dios es todo suficiente. Y también es generoso. No es el Padre que todo lo tiene pero que no suelta nada. Es el Padre que se deleita dando. Así de que solamente cree y reciba por la fe. Coloque la mano sobre la parte afectada o extiéndala sobre el receptor y reciba ahora mismo el milagro. Danilo, ore por favor.
Padre, te damos gracias. Hoy venimos a ti, Señor, a presentar nuestras peticiones delante de ti. Tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos. Así que con la autoridad que tú nos has dado, atamos todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera de los cuerpos enfermos en esta hora, en el nombre de Jesús. El poder de la vida está sobre cada persona que está pidiendo sanidad. Y tú, como ese Padre bueno y como sanador, los sanas en esta hora en el nombre de Jesús. Ordenamos a esas células, a esos órganos afectados que hasta este momento estuvieron enfermos, que vuelvan a su estado normal en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú estás haciendo el milagro en esta hora. El dolor desaparece, la inflamación se va, el síntoma ya no está en los cuerpos enfermos. Y te damos gracias, Señor, porque las personas en este momento pueden hacer lo que no podían hacer antes. Gracias, Señor, por el milagro. También oramos, Señor, por todo estancamiento financiero. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaramos provisión sobre abundancia. Señor, ese pago de deudas, Padre de la gloria, las personas que deben los dineros van a llamar a pagar, Señor. Gracias porque hay puertas de empleo, de trabajo, de contratos nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Oramos también, Señor, por la restauración en las familias, declarando que esos matrimonios, que esa relación entre los padres y los hijos que están afectados, toda división es hasta hoy. En el nombre de Jesús, declaramos que todo espíritu de destrucción familiar se va ahora mismo de nuestras familias en el nombre de Jesús. Declaramos bendición, restauración total, renovación en los pensamientos de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los tíos. Señor, declaramos lo que dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hemos creído en ti y sabemos que toda nuestra familia es bendecida y te conoce y exalta tu nombre y proclama, Señor, a ti como el Salvador y Señor de sus vidas. Te damos gracias. Hemos orado creyendo que cada petición hoy ha sido contestada en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora levante sus manos y dele gracias a Dios. La fe se libera a través de la alabanza. No estamos viendo cambios seguramente en este momento, pero no quiere decir que Dios no haya escuchado la oración. Ya es una respuesta segura. Por la fe, dígale: Señor, gracias, soy sano, soy bendecido, soy libre, soy prosperado. Así de que manténgase dando gracias a Dios. El enemigo tratará de confundirlo diciendo: ¿se fija que no pasó nada después de la oración? Esas son mentiras de Satanás. Pero cuando el Señor dice: clama a mí, yo te responderé, así es, Él lo cumple. Así de que dele gracias a Dios. Nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra, que en esta ocasión Cristian nos lo comparte, pero antes veamos estos anuncios. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:34-37. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a bautizos, oración y ayuno el lunes festivo 15 de agosto, 7 de la mañana. Iglesia Cristiana PAI, sede principal, calle 17A, número 3361. Bautizos, oración y ayuno, agosto 15 a las 7 de la mañana. Info e inscripción previa 601-744-2851, 304-664-5248.
Bueno, doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, nos ha acompañado en el transcurso de la semana, en el transcurso de nuestra vida, aunque no lo hayamos visto, aunque muchas veces nos hayamos sentido solos, Dios ha estado con nosotros. La Biblia dice que aunque pasemos en medio de las aguas o en medio del fuego, Dios va a estar con nosotros. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, a través de la radio, a través de la internet, los internautas. Gracias por participar de esta célula PAI en casa. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero que hoy comencemos hablando acerca del nuevo nacimiento que cada uno de nosotros tenemos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero vamos a ponernos en un contexto. Y es que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Los creó a su propia imagen, a su imagen y semejanza, y les dio potestad sobre todas las cosas creadas sobre la tierra que había creado Dios, pues puso como administrador al ser humano. Pero también le puso su propia naturaleza, la naturaleza de Dios. No solamente él era el administrador, sino que también tenía la naturaleza de Dios. Cuando el hombre peca, cuando el hombre decide pecar, Dios le dijo que no debería comer del árbol del bien y del mal, podía comer absolutamente de todo menos de ese árbol. Entonces cuando el hombre decide pecar, pues sucede lo que Dios le había dicho, y era la muerte. Pero no fue la muerte natural, sino una muerte espiritual, que es la pérdida de la naturaleza de Dios. Y eso sucedió en el ser humano. Y leemos en un pasaje que es San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, note acá en el pasaje que dice, es necesario nacer de nuevo. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si usted se pone en el papel de Nicodemo, pues claro está que suena un poco absurdo, por así decirlo. Pues ¿cómo hacemos para entrar en el vientre de nuestra madre para volver a nacer de nuevo? Porque es necesario nacer de nuevo. Y pues para nacer de nuevo, pues la solución sería volver a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer. Pero Jesús aclara y dice, no, es que no es el nacimiento que siempre tenemos por naturaleza, que es de carne y sangre, sino que es del espíritu y de agua y espíritu. Y Jesús enseña del por qué era necesario. La gran mayoría de las personas leemos en el capítulo 3 de San Juan, el versículo 16 y 17, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero viene una parte antes, que es esta de la que estamos hablando en este momento, y es del nuevo nacimiento. ¿Cómo hacemos para entrar en el reino de Dios? Necesitamos nacer de nuevo. Y para ese nacimiento Jesús lo explica y dice, es necesario nacer del Espíritu, porque es el Espíritu el que necesita nacer de nuevo. No es la carne la que necesita nacer de nuevo, sino que es el Espíritu que, como ya se los dije al principio, estaba muerto porque nuestra naturaleza, que era la naturaleza de Dios, se perdió. Entonces es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Cómo sucede eso? Pues vamos a hacer un paralelo con respecto a cómo es el nacimiento de un ser humano, cómo se engendra, cómo crece dentro del vientre de la madre y cómo nace y cómo suceden estas cosas. Y es que lo principal, y para iniciar, es que para que haya un nuevo nacimiento, pues debe haber una unión entre un hombre y una mujer para que haya un nuevo ser humano. Y Dios declara que Él no se engendró. En el Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muy bien,
Dios nos dice acá en este pasaje, Salmo capítulo 2, versículo 7, que Él es quien nos engendra. Él es nuestro Padre, Él es el que engendra, y así como sucede en la naturaleza, con la naturaleza, pues debe haber un Padre para que engendre un nuevo ser humano, y Dios es quien nos engendra. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice San Juan capítulo 1, que acabamos de leer, los primeros versículos, habla acerca de que Dios fue el que nos engendró, que Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, pero que no es voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino que es voluntad de Dios. En concordancia con lo que estamos leyendo en el pasaje de San Juan capítulo 3, que no es de carne, que no, el nuevo nacimiento no debería ser de carne, sino que debería ser del Espíritu. Y Dios es Espíritu, Dios nos engendra y nos da su vida. Salmo capítulo 139, versículo 13 en la traducción del lenguaje actual. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Entonces, Dios nos engendra, pero también hace la siguiente parte, que es formar cada una de las cosas que somos. Cada una de las cosas que somos en el vientre de nuestra madre, Dios se encargó de hacerla, de completarla. Dice la Biblia que no faltó ni una sola cosa, sino que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoció desde antes de formarnos. Él nos engendró, pero también nos forma en el vientre de nuestra madre. Después de que hay un nacimiento, lo que generalmente se hace es, pues, dar una partida de nacimiento. Uno va a la notaría, y en la notaría va uno y registra a un bebé. ¿Y qué es lo que hace en esa notaría? Colocar el nombre. Ponerle un nombre al bebé, ¿verdad? Y Dios también lo hizo con nosotros. O sea, Dios nos engendró, Dios nos hizo crecer en el vientre de nuestra madre, pero también nos pone un nombre. Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios está pendiente de cada una de las cosas que nosotros tenemos necesidad, y aunque nosotros no lo pidamos, Dios sabe de qué cosas son las que nosotros necesitamos. Dios dice, pidan, yo sé como Padre qué cosas ustedes son las que necesitan. Pero Dios también nos puso un sello. En la notaría le ponen también al registro, le ponen un sello para que quede garantía efectivamente de lo que se hizo es legal. Y ese sello garantiza la validez. Garantiza la validez de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra nueva naturaleza, que encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, Dios nos ha sellado, Dios nos puso un sello, y ese sello es el sello del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo da garantía efectivamente de que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos dio una posición, nos engendra, nos pone en una posición. Recuerden que Jesucristo venció a la muerte. Él derrotó las potestades de las tinieblas. Él tomó toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero no la tomó para Él. O sea, no es que Él la haya tomado para Él, no es que la haya ganado y haya dicho, listo, ya la gané para mí, la cojo para mí y me voy, sino que Él se la entregó a la iglesia. Y es que Dios nos reconoce como hijos legítimos, nos cambia de naturaleza, pero no lo hace como un acto benevolente o misericordioso solamente, sino que es la mayor expresión de amor de Dios para con el ser humano. No es por misericordia, sino que es por el amor de Dios como Padre, que nos engendra, que nos forma, que nos pone un nombre, que nos sella y que nos pone en una posición elevada juntamente con Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces dice este pasaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados somos hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y termina este pasaje diciendo el espíritu mismo, y note que la palabra espíritu está en mayúscula haciendo referencia al Espíritu Santo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es esta posición que Dios nos da? El de hijos, el de tener toda autoridad, la que recuperó Cristo, la que ganó con su muerte en la cruz y con su resurrección, es la posición que tenemos hoy en día frente a las tinieblas, frente a la creación, y es que somos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, formados por Dios, engendrados por Dios y con un nombre que nos pone Dios cuando nosotros somos engendrados. Pero no termina ahí todo, sino que Dios nos hizo también herederos. Así como este hijo que nace, que lo llevan a la notaría y le ponen su nombre y tienen en el registro el nombre de su papá y de su mamá porque tienen que saber de dónde viene, porque eso lo hace heredero de sus padres. Esto no es un favor que el padre le hace a sus hijos. No es por favor, no es por gracia, no es un regalo que le hace. Es algo legítimo que tiene el ser humano de heredar de su papá o de su mamá. Es algo legítimo. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, pero la herencia no. La herencia es la legitimidad de Dios como Padre para con nosotros como sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nótenlo cómo comienza este versículo. Y si hijos también herederos. Y es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque somos hermanos de Cristo. Recuerden que la Biblia habla de el unigénito Hijo de Dios, por ser el único, pero después dice del primogénito, porque habla del primero. Quiere decir que si hay un primero, quiere decir que hay unos que venimos después. Ahora somos hermanos con Cristo y somos coherederos juntamente con Él, porque somos hijos legítimos de Dios. Ahora bien, ya para terminar, tenemos una posición que debemos cuidar. Debemos un nuevo ser que ha nacido del Espíritu, aunque usted no lo haya visto, aunque usted no acepte a Jesús como su Salvador y se vea en el espejo y usted dice, no veo ningún cambio en mí, no soy más alto, no soy más delgado, no veo alguna diferencia física, pero sucede en la parte espiritual, que es la que no podemos ver con nuestros ojos. Es ese nuevo nacimiento, es el cambio de naturaleza. La naturaleza que el hombre perdió cuando pecó y con el pecado juntamente que llega a todos los seres humanos, porque todos somos hijos de Adán, pues esa naturaleza de Dios se pierde, pero se recupera nuevamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, usted es nacido de nuevo. Luego la naturaleza de Dios vuelve otra vez a usted, toma su posición, Dios lo engendra, le pone un nombre, lo hace crecer, lo sella con el poder del Espíritu Santo, le pone una autoridad, pero ahora tenemos un trabajo por hacer, y es del cuidar ese nuevo ser que ha nacido. Nadie tiene un bebé y al otro día y lo deja para que crezca solo. O sea, aliméntese solo, crezca solo, cámbiese el pañal solo. No, nosotros como padres que somos responsables, pues tenemos un deber, y es cuidar ese nuevo nacimiento. Y nosotros que ahora nacimos de nuevo, pues tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, y es cuidar de ese nuevo ser que ha nacido, ese nuevo ser espiritual. Puede ser que usted tenga 40, 50 años, 20, los años que usted tenga, pero ese nuevo ser espiritual ha nacido y hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer, y necesitamos cuidar de ese nuevo ser para que dé fruto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 en la palabra de Dios para todos.
Entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Muy bien. Pónganle cuidado a lo que dice acá y subráyelo, repítaselo usted porque tiene que conocer esto. No hagan ningún mal. O sea, cambien su manera de hacer las cosas, no hagan mal. No digan mentiras, si antes las decían, ahora no las digan. No sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Debemos empezar por un cambio. O sea, debemos hacer esto que dice la Biblia y dice, y sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. ¿De cuál leche espiritual estamos hablando? De la palabra de Dios. Dice San Juan capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Hay una responsabilidad de nosotros como seres humanos y es cuidar ese nuevo nacimiento. Debemos alimentarlo, debemos leer la palabra de Dios. Yo le invito a que usted cuando acepte a Jesús como su Señor y Salvador y que ya conoce qué es lo que sucede espiritualmente dentro de usted con ese nuevo nacimiento, con ese nuevo ser creado que no es creado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de hombre, sino de Dios, y Dios es espíritu, y ya sabiendo la importancia que tenemos nosotros para Dios que nos ha sellado con su Espíritu Santo, ahora aliméntese. Cuídese a usted mismo. Las cosas que estaba haciendo malas, ahora deje de hacerlas y comience a leer la palabra de Dios. Busque un ejemplar de la Biblia, léala, aliméntese con ella y busque también un lugar donde congregarse. Busque un lugar donde existan personas que también hayan nacido de nuevo y que le puedan ayudar a ese crecimiento. Busque un lugar que enseñen la palabra de Dios, de sana doctrina, que puede estar cerca de su casa. Lo invitamos para que ustedes vengan a PAI, bien sea en la sede principal o en la sede de contador, según donde usted viva en su casa. Pero busque un lugar donde congregarse, busque un lugar donde pueda reunirse a alabar también al Señor, para que pueda alabar su nombre, para que pueda darle gracias a Dios, para que pueda formarse, para que pueda crecer sanamente. Dios ha sido bueno, nos ha permitido conocer su palabra, Dios nos ha dado su vida y su naturaleza. Yo le invito a que usted, en este momento, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted ha escuchado la palabra de Dios, pero usted sabe que necesita nacer de nuevo, yo lo invito a que usted repita una oración. Le voy a pedir a Danilo que nos acompañe haciendo la oración para las personas que quieren aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Usted va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo, creyendo en fe, cada cosa que va a decir. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, que te levantaste de los muertos. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Espíritu Santo, que he nacido de nuevo, que soy tu Hijo, ven a vivir en mí, vives en mí, guíame a toda verdad. Muéstrame, Señor, la senda de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantenga sus ojos cerrados por un instante más. Yo quiero orar por ustedes. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por cada persona, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor, que ha nacido de nuevo. Yo te pido, Dios mío, que tú seas cuidándolos, Señor, que tú seas protegiéndolos, que seas tú dándole el crecimiento, Señor, el discernimiento, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato cualquier artimaña del diablo de confusión en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro, Señor, que la nueva vida que ha nacido, Señor, crecerá y dará fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Te honramos y te bendecimos, oh Dios. Gracias, Papito Dios. Amén. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de nuestra célula PAI en casa. Lo invito para que usted nos acompañe dentro de 8 días a esta misma hora, por este mismo canal, para que usted sea recibiendo la palabra de Dios, para que usted pueda acompañarnos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Lo invito también para que se suscriba en el canal de YouTube de PAI.
Ahí usted va a encontrar mensajes de la palabra de Dios, va a encontrar podcasts que lo van a ayudar a crecer espiritualmente. Usted puede darle clic en la campanita, puede darle me gusta. Dios ha sido bueno y lo invito para que dentro de 8 días nos veamos aquí en la célula PAI en casa. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana PAI, NIT 900-002-292-8, a través de Davivienda Cuenta Corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.